El rey Saúl se impacientó porque el profeta Samuel no llegaba. Según él, no llegaba. Y en muchos detalles que Dios le había ordenado, no obedeció a Dios. Y llegó a sus propias conclusiones por qué no obedecer a Dios. Cuando Samuel llega, le dice: ¿qué es ese bravío de animales que oigo, verdad? Y él le comunica su decisión, la cual él considera era más correcta que las órdenes de Dios. Y Samuel le dice unas palabras muy importantes, hermano. Samuel le dice a Saúl: ¿no es para Dios más importante obedecer a su palabra que los sacrificios de animales? Nosotros tenemos dos pasajes en nuestra lectura, pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, Jonás y Marcos, donde podemos titular a nuestro sermón Obediencia y Rebelión. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a cuestionar a Dios. Y no necesariamente en forma directa, en nuestras acciones, en nuestras preguntas internas, en nuestros egoísmos. Retamos la ley de Dios y sus preceptos porque creemos que nuestro pensamiento es más lógico y menos abrasivo que lo que Dios ha ordenado. Entonces Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, que vaya a pregonar allí, porque Dios ha decidido destruir a la ciudad. Y en pocas palabras, Dios le está dando una oportunidad para que la ciudad se arrepienta. Y Jonás cree que Dios ha enloquecido. No lo dice, pero lo cree. Y decide huir de Dios. Y yo no sé qué grado de locura podemos llamar a eso, que usted intente huir de Dios. En el Evangelio tenemos otro llamado para que las gentes escuchen y se arrepientan de su pecado. Y Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, llama a un grupo de hombres para esa predicación. Y ahí vamos a ver los contrastes. Jonás, el profeta de Dios, el que conocía a Dios, el que conocía la naturaleza de Dios, y hombres pescadores, curtidos, que solamente habían oído el mensaje rancio del fariseísmo, escuchan la voz de Cristo y obedecen. Y ahí es que usted y yo nos tenemos que situar. ¿En qué historia nos vamos a situar? Oramos. Dios bueno, te damos gracias porque nos permites en esta hora, en el nombre de Jesús, exponer tu palabra. Perdónanos, Señor, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Que llegues al corazón de tu pueblo, según tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Saben, hermanos, el pasaje que leímos de nuestro amigo Jonás, profeta Jonás, tiene una introducción muy interesante. Yo espero que ustedes la hayan captado. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, por segunda vez. Cuando Dios te tiene que hablar dos veces, es que la primera vez te habló y posiblemente estabas en babia o no quieres escuchar, y Dios se encarga que vayas a escuchar. Y Jonás, la primera vez que Dios le habló, decide esconderse de Dios, pensando, me imagino, un profeta, que Dios escogerá a otro, se cansará de mí y escogerá a otro, y yo
estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Ese era el pensamiento de Jonás, ¿oyó? Porque ¿quién se puede esconder de Dios? Pero ¿qué pasa? Los juicios de Dios sobre sus hijos tienen un propósito, ¿oyó, hermano? Corregirte inmediatamente. Y eso lo he dicho aquí muchas veces. Nuestras correcciones a nuestros hijos son limitadas. Llega un momento, ¿verdad?, que nuestro corazón se enternece y bajamos el castigo. O reducimos los días de castigo. O le entregamos de nuevo esa arma del infierno que se llama el celular. Pero en Dios no es así. Dios, cuando corrige y castiga, es para corregir por completo, para que cuando te llames por segunda vez, tú, como un buen soldado, camines por el camino que Él indicó. ¿Sabe? En Marcos, si usted estuvo atento, el versículo 14 dice que Juan fue encarcelado y de momento, cuando todo el mundo creía que el problema se había resuelto, con el encarcelamiento de Juan, apareció Jesús. Y tomó el tema donde Juan lo dejó. Dice, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, en el versículo 14, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, cuando usted va a Jonás, en el versículo 2 y 3 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Lo mismo que había dicho en el primer intento con Jonás. Ahora Jonás ni chisteó, ni se le movió un músculo. Versículo 3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Lo que se cree es que Jonás hacía paradas para predicar lo que Dios le había dicho que tenía que decirle a Nínive. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, cuando usted va a Marcos, la proclamación de Cristo, Cristo dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creed en el evangelio. Y lo que Cristo está diciendo, aquí no todo el mundo entra. El reino de Dios está siendo inaugurado y aquí todo el mundo no entra. Hay que arrepentirse y creer en el evangelio. Entonces, lo interesante es que Jonás empieza predicando el juicio y Cristo empieza predicando el evangelio. Uno obedeció después de que Dios lo aprieta. Otro, que es el Hijo de Dios, va a buscar a aquellos que van a obedecer. Entonces, el versículo 5 dice de Jonás, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Un versículo muy importante. Número 1, porque si usted nota, ha resumido el mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida, pero no menciona a Dios. Es que está resumiendo el mensaje. Implícitamente, Jonás debe haber proclamado un mensaje más amplio. Escuchen, gente de Nínive, Dios, mi Dios, ha decidido destruirlos dentro de 40 días. Entonces uno se pregunta, caramba, ese efecto inmediato del mensaje de Jonás. Y podemos buscar varias razones las cuales Dios usa. Posiblemente a Nínive llegó el mensaje o el rumor que había un hombre que había sido librado de un gran pez. Y usted sabe que son sociedades muy supersticiosas. Y sabemos que antes de la predicación de Jonás, ellos fueron testigos de un cometa en una sociedad muy supersticiosa. Y hubo también terremotos.
Así que todo está preparado para que los hombres y mujeres de Nínive escuchen al profeta de Dios. Pero sobre todo eso, hermanos, Dios puso corazón de miedo y arrepentimiento, de temor en los habitantes de Nínive, de profundo arrepentimiento. El versículo 6 nos dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Son prácticas orientales de arrepentimiento, de muestra de arrepentimiento. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Entonces el arrepentimiento era profundo. El temor a la ira de Dios y a la corrección de Dios y a la destrucción de Dios era profundo por el Espíritu de Dios. Y ya mismo le voy a indicar, porque sabemos que fue por el Espíritu de Dios. En Marcos, Jesús empieza a proclamar el Evangelio y empieza a poner las bases de su iglesia. Pero es interesante cómo Dios a través de Jesús llama a estas personas. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces Cristo llama a esos hombres en forma irresistible, como es el llamado de Dios, en forma irresistible. Y lo interesante es que contextualiza su llamado. Es como si Dios llamara a un músico de cualquier instrumento y le dice: ven y sígueme, y haré que tu música lleve la gloria de Dios. Pues Jesús recoge, contextualiza, la profesión de ellos y le dice: vengan, que yo los voy a hacer ustedes ahora pescadores de hombres. Ya no buscarán el alimento material, sino que predicarán el Evangelio para que el hombre y la mujer que los escuche encuentren el alimento espiritual que salva las almas. Lo interesante es el versículo 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Es un acto automático. Y usted se puede hacer muchas preguntas. Yo me hice muchas preguntas. ¿Conocían ellos a Jesús? ¿Habrán oído de Juan el Bautista y tenían deseos de unirse al movimiento de Juan el Bautista, pero no lo habían hecho? Jesús era un desconocido posiblemente, pero Dios es el que llama. Y cuando Dios llama, nada puede detener su llamado. Entonces, cuando vemos en Jonás, algo muy importante es que Jonás era un hombre, escuche bien hermano, era un impertinente. Número 1, un grosero. Número 2, un desobediente a Dios. Y Dios sabía que la personalidad de Jonás era un héroe nacional, recuerde, un héroe nacional. Y esta gente, los de Nínive, eran enemigos de Israel y habían causado gran tristeza a Israel. Y Jonás los odiaba. Y Dios le dice: ahí es que vas a predicar y vas a llevar arrepentimiento allí. Y Jonás sabía, escuche bien, que el Dios que él servía, que es lo interesante, es la paradoja, es la contradicción de la pecaminosidad del ser humano, que el Dios que él servía podía cambiar los corazones de la gente de Nínive. Y Jonás no quería. Por eso que es un impertinente. Por eso que es un grosero. Y Dios mira de lejos a esa gente. ¿Oyó? Los impertinentes, los groseros, los envalentonados, los orgullosos, los soberbios,
Dios los mira de lejos. Pero como era su profeta, Dios decidió corregirlo. Y por eso, para corregirlo, escucha hermano, decide darle una tareita buena. Vas a ir a predicar a Nínive. ¿Sabe, hermano? Lo interesante de esta predicación de Jonás es la respuesta. Jonás debe haberse sorprendido cómo los hombres y mujeres todos respondían al mensaje de Jonás. Se rendían a los pies del Dios de Israel. El versículo 8 dice de Jonás: si no, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Entonces lo interesante es que el rey reconoce que sus súbditos, hay un grupo grande, pero grande de sinvergüenza, lo reconoce. Entonces el otro detallito, escuche bien, este detallito es muy importante, son las mascotas y los animales de carga. Aquí todo el mundo va a entrar en este arrepentimiento. Así que si usted intenta salir de la ciudad usando su animal, su caballo, lo que sea, téngalo por seguro que su cabeza va a rodar. Eso es lo que está diciendo el rey. Aquí todo el mundo, todo lo que existe y todo lo que respira en el reino de Nínive va a servir al Dios verdadero. Aquí tampoco nadie se va a aprovechar, porque usted sabe que cuando hay poco ofrecimiento y mucha demanda, ¿cómo se llama eso? Inflación. Y hay gente que se puede aprovechar de eso. Y el rey dijo: nah, aquí todo el mundo. Oiga, pero lo otro es: conviértese cada uno, dice el rey, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Porque estamos frente a un reino pagano que no tiene temor de Dios, que su filosofía es sálvese quien pueda. Y allí llega el profeta de Dios a proclamar arrepentimiento. En Marcos, Jesús siguió llamando. Pasando allí, versículo 19, un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remedaban las redes. ¿Sabe algo, hermano? Los hijos de Zebedeo nos va a traer una historia muy interesante en los evangelios. Porque su madre los quería mucho, pero mucho. Y un día se reúne con Jesús. Se reúne con Jesús y le dice: Señor, que cuando venga tu reino, mis hijos, uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Una madre con un amor, madre al fin. Madre al fin. Eran los hijos de Zebedeo. Esos fueron los que Jesús llamó. ¿Y usted sabe lo que ocurrió? El versículo 20 nos dice: y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces, lo interesante es que era una familia de pescadores, con trabajo tremendo. Y allí estaban esos hombres oyendo a Jesús y obedeciendo a Jesús para ser pescadores de hombres. Y no importando que posteriormente estos hombres salieron corriendo y rechazaron al Maestro, Jesús los vuelve a recoger para poner las bases de su iglesia. Porque en la obediencia y en la rebelión, Dios sabe sanar la rebelión. El versículo 9 y 10 de Jonás dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de su ardor de su ira y no pereceremos? ¿Sabe algo, hermano? Escuche, hermano, esto es muy importante para que usted vea lo que le dije que iba a comentarle. Los apóstoles empezaron a predicar. Todos los que Jesús llamó fueron a predicar. ¿Y usted sabe lo que pasó? Empezaron a rechazar a Jesús. Muchos empezaron a rechazar a Jesús.
Lo expulsaban de aldeas. No querían cuenta con él. Lo insultaban. Y un día, el maestro reveló el futuro. Oh, decía él, para parafrasear a Cristo, qué día terrible va a ser el juicio final. En ese día, dice Cristo, le dice a esas ciudades, los hombres de Nínive, así dice Jesús en el juicio final, los hombres de Nínive se levantarán contra ustedes. Los hombres de Nínive los acusarán a ustedes en el juicio final. Porque ustedes han oído el Evangelio y han visto milagros que ni Sodoma y Gomorra fueron hechos, ni en Nínive fueron hechos. En ese día de juicio final, los de Nínive se levantarán y los acusarán a ustedes. ¿Sabe por qué? El versículo 10 de Jonás dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Recibieron la misericordia de Dios y muchos de ellos se salvaron. Y en el juicio final, aquellos que rechazaron el Evangelio por la voz de Cristo y los apóstoles serán culpados por los mismos habitantes de Nínive, dice Cristo. Porque ellos sí obedecieron y creyeron. Oh hermanos, que la rebelión nunca esté en nuestros corazones. Que Dios no tenga que llamarnos por segunda vez a su tarea. Que seamos hombres y mujeres como los de Nínive. Que seamos como los hombres que llamó Jesús. Obedientes, sin rebelión, firmes, para que proclamemos el reino de Dios y el Evangelio, y que le digamos a los hombres y mujeres de esta generación, arrepiéntanse de sus pecados y vengan a los pies de Cristo. Es la hora del arrepentimiento. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede impregnada en nuestra vida y en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.